Bien, bien, todo bien. Bueno, un poco la idea después, vamos a tener algunas presentaciones que vamos a estar haciendo con el Elder Heini, el Elder Fernández y el Elder Vargas. Y bueno, durante las presentaciones probablemente vamos a habilitar el chat en algún momento para hacer las preguntas. Las preguntas preferimos que las hagan en el chat, ¿sí? Entonces vamos uniendo preguntas que ustedes tengan. Más o menos, para que ustedes sepan, unos a las 45 y 50, para las 6, o sea, 10 minutos antes de las 6, vamos a abrir a preguntas. Para que ustedes puedan hacer las preguntas o vamos a ir leyendo las preguntas del chat. ¿Sí? También, si ustedes tienen comentarios, pueden hacerlo, pero tienen que ser muy cortos. No queremos que cuenten historias. ¿Sí? Y por supuesto, nuestros colegas, los 70, están autorizados en cualquier momento a levantar la mano y opinar sobre lo que estamos capacitando, ¿no? ¿Está bien? ¿Queda clara la idea? ¿Sí? Eso. Además que En uno. muteados sus micrófonos mientras están hablando otros. Y como decía, recalcar eso. Les vamos a pedir algunas participaciones y sean breves en lo que van a acotar. Pero sí Voy con la... Probablemente le pidamos que lean o algo así también, ¿no? En algún momento. Elders, voy con la placa, si ya podemos empezar a transmitir. ¿Tenemos las oraciones? Trial version. Hermano Casco, ¿podría testear su micrófono, por favor? Ah, perdón, hermana Casco. Hermana Casco está. Sí. Sí. Bien, Perfecto, hermana, ¿usted se va a escucha. mutear o desmutear? Hola, buenas tardes. Hermano Scarone, Buenas tardes. ¿podría testear su micrófono? Hermano Scarone, ¿podría testear su micrófono, por favor? Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermana. Se le cambió el nombre.
Muy bien. Muy buenas tardes, mis queridas hermanas y hermanos. Soy el elder Sergio Vargas, 70 de área, y el elder Allen Dehaney, de los 70 y primer consejero de la presidencia del área Sudamérica Sur, quien preside esta reunión, me ha pedido que dirija. Les extendemos una cordial bienvenida a esta reunión que va a ser una capacitación para líderes de hombres y mujeres jóvenes del área Sudamérica Sur. De nosotros a elder Allen Dehaney, de los 70, quien nos preside, también a elder Juan Lebrino, de 70 de área, y elder Matías Fernández, también 70 de área. Todos los 70 de áreas también están conectados con nosotros. Tenemos también a los presidentes de estaca y obispos, le enviamos un cordial saludo, y a todos los líderes de jóvenes que están participando en esta tarde junto a nosotros. Vamos a tener un número musical, y vamos a pasar el popurrí que fue del PFJ del área Sudamérica Sur, y la oración inicial luego estará a cargo de la hermana Cris Casco, presidenta de las Mujeres Jóvenes de la estaca Asunción, Paraguay. Sirvamos unidas, pues somos hermanas, que Dios nos bendiga en nuestra labor. Edificaremos su reino en la tierra, brindando servicio con sincero amor. Buenos padres que aman a Dios, nosotros como Nefi pudimos hacer, y nos enseñan a comprender que a Dios debemos obedecer. Ejército de la mar, debemos obedecer. Seremos misioneros del Señor, llevando al mundo su Sirvamos unidas, pues aman a Dios, que nosotros como Nefi pudimos hacer, y nos enseñan a comprender que a Dios debemos obedecer. Como el ejército de la mar, debemos obedecer. Seremos misioneros del Señor, llevando al mundo su verdad. sirvamos unidas, su verdad. Amoroso Padre Celestial, en esta tarde estamos muy agradecidos y muy felices de poder participar de esta capacitación de hombres y mujeres jóvenes. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu nos acompañe en todo momento para que podamos discernir y poder ayudar también así a los jóvenes a que puedan acercarse más a ti.
Te amamos muchísimo y dejamos estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Cris, y también ese lindo coro que pudimos escuchar. Gracias a todos por conectarse, quienes nos están viendo también por la plataforma de YouTube, y todos los que están reunidos en Sudamérica Sur. Es un gran privilegio para nosotros verles aquí. Estamos muy, muy felices. Vamos a tener un tiempo de capacitación, todo a cargo de Elder Heini, pero vamos a tener en un primer tiempo a Elder Matías Fernández, y luego Elder Lebrino nos hablará, y yo tendré un tiempo también para poner algunos temas en la discusión. Tenemos en el panel también a los 70 de área y líderes de hombres y mujeres jóvenes del área que nos pueden ayudar. Adicionalmente pedimos que si están en la plataforma de YouTube y tienen preguntas, porque va a haber un tiempo de preguntas y respuestas, las pueden hacer llegar a través de sus presidentes de estaca, y así también ellos a los 70 de área que están aquí, y así podemos responderlas al final del programa. Entonces vamos a tener este tiempo de capacitación en el orden que les señalaba. Luego vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas y un tiempo final con Elder Allen D. Heini. La oración final estará a cargo del hermano Gonzalo Scarone, segundo consejero del barrio General Flores del Estaca Montevideo, Las Flores. Adelante, Elder Fernández. Queridos líderes, hermanos y hermanas, es una gran bendición para mí poder compartir con ustedes algunos pensamientos y algunos sentimientos y esta capacitación que estuvimos preparando con el Comité de Hombres y Mujeres Jóvenes del área. Me siento muy agradecido por el video que hemos podido compartir recién y siento mucho agradecimiento también por verlos a todos, a los que puedo ver acá, y seguramente hay muchos que están en YouTube. Y para eso yo quiero compartir mi pantalla ahora en este momento y quería hacer una introducción. Casi toda la capacitación que vamos a ver hoy está relacionado con esta carta del 13 de octubre de este año. Y los puntos que vamos a ver están relacionados también en esta carta, pero miren qué interesante. ¿Cómo? 13 de enero. Bueno, no sé qué dije entonces. 13 de enero. Gracias por la corrección, Elder Lebrino. A fin de ayudar a los jóvenes a progresar en la senda de los convenios. Miren qué interesante. Si bien la carta explica qué cosas hay que hacer, yo voy a tratar de hacer un resumen muy rápido de por qué hacemos esas cosas. Muchas veces suena entre nosotros o escuchamos la pregunta: ¿y por qué? ¿Para qué hay un llamamiento? El Elder Packer dijo: si la verdadera doctrina se entiende, ello cambia la actitud y el comportamiento. El estudio de la doctrina del Evangelio mejorará el comportamiento de las personas más fácilmente que el estudio sobre el comportamiento humano. Y por eso hacemos tanto hincapié en el estudio de la doctrina del Evangelio. Si recordamos esa escritura de Doctrina y Convenios, ya sea por mi propia voz o la voz de mis siervos, es lo mismo, vamos a ver qué es lo que el Señor, a través de sus líderes, en este momento, con esta carta, nos está pidiendo. Haciendo un repaso, desde el comienzo de los tiempos, desde la creación, el Señor le dijo, después que creó al varón y hembra, les dio mandamientos de que lo amaran y lo sirvieran, desde que el hombre está sobre la tierra. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, cuando Él se le preguntó cuál era el gran mandamiento de la ley, básicamente dijo: amar al Señor tu Dios, que ese es el primer y gran mandamiento, y el segundo semejante, amar al prójimo. Creación, amar y servirlo. Él mismo enseñó a amarlos, a Él y al prójimo. En esta dispensación el Señor dijo: yo soy misericordioso y benigno para con los que me temen, y me deleito en honrar a los que me sirven, en rectitud y en verdad hasta el fin. Grande será su galardón y eterna será su gloria. En Argentina usamos mucho la frase me encanta, y el Señor dice que Él se deleita, o sea, le encanta bendecirnos, pero ¿a quién? A los que le servimos a Él. El rey Benjamín enseñó:
cuando lo servimos al Señor es porque estamos sirviendo a nuestros semejantes. En definitiva, el mandamiento que le dio desde el Señor de amarlo y servirlo tiene que ver con, bueno, ahora, ¿cómo lo hacemos? Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si guardamos los mandamientos, uno de ellos es amarlo y servirlo. Y si lo amamos, vamos a guardar los mandamientos. Y así vamos dando vuelta. Y vamos línea por línea, precepto por precepto, como dice 2 Nefi 28:30. ¿Cómo podemos amar y servirlo a Él entonces? Mediante un llamamiento, que es el servicio, o de acuerdo a las circunstancias, en una asignación. Y en Doctrina y Convenio 84:33 dice que quienes magnifican su llamamiento, para hacerlo breve nomás, magnificar el llamamiento es cumplirlo a la manera del Señor, tal como están en los manuales, o en la carta que es la que vamos a ver ahora. A quienes magnifican su llamamiento son santificados por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos. Qué maravillosa bendición, ¿no? Ahora, si amamos y lo servimos a Él y magnificamos nuestros llamamientos, ser santificados es un proceso, por lo cual la persona se libra del pecado, se vuelve pura, limpia y santa. Por cumplir un llamamiento, nuestro espíritu, nuestra alma va a ser pura, limpia y santa. Pero también dice que el Espíritu va a renovar nuestros cuerpos. En el Elder Parley Pratt hay una cita muy conocida que dice, ¿qué es lo que hace el Espíritu y por qué es que renueva nuestros cuerpos? Él dijo que la influencia del Espíritu habilita todas las facultades intelectuales, aumenta, expande, amplía, purifica todas las pasiones y afectos naturales y los adapta por medio del don de la sabiduría para su uso legítimo. Fíjense que yo estoy resaltando los verbos de lo que el Espíritu renueva en nosotros. ¿A quiénes? A los que magnifican su llamamiento. Él inspira, desarrolla, cultiva y sazona todas las más refinadas afinidades, gustos, alegrías, buenos sentimientos y afectos de nuestra naturaleza. Inspira la virtud, la bondad, benevolencia, sensibilidad, mansedumbre y caridad. Desenvuelve la belleza de la persona, tiende a dar salud, vigor, ánimo y sentimientos de amistad. Vigoriza todas las facultades físicas e intelectuales del hombre. Fortalece y templa los nervios. En resumen es, así como fue, médula a los huesos, regocijo el corazón, luz a los ojos, música a los oídos y vida para todo ser. Hermanos y hermanas líderes, para aquellos que magnifican su llamamiento, no únicamente cumplen con los mandamientos del Señor de amarlo y servirlo. Y Doctrina y Convenios 82:10 dice que Él está obligado cuando hacemos lo que Él nos pide. Son maravillosas las bendiciones. Y por eso nos queda una pregunta y les dejo para que lo evalúen después. ¿Qué pasaría si todos los miembros entendiéramos por qué tenemos llamamientos y asignaciones? Quizás correríamos a pedir un llamamiento o una asignación para disfrutar de esas maravillosas bendiciones. ¿Qué pasaría si los líderes entendiéramos que al extender un llamamiento bendecimos, santificamos y un joven se desarrolla? O podemos preguntarnos de qué privaríamos a nuestros jóvenes si no confiamos en ellos para darle una asignación. El Elder Oaks, en abril del año pasado, para ponernos de acuerdo con algunas palabras que vamos a ocupar, él dijo que es apropiado referirnos a nosotros como poseedores del sacerdocio. Entonces, cuando hablamos del sacerdocio, no decimos dar, sino decimos conferimos el sacerdocio. Y cuando hablamos de los hermanos que ejercen el sacerdocio, hablamos de poseedor del sacerdocio y no de sacerdote. Y el Elder Christofferson en abril del 2018, fíjense la parte final acá, hermanos, espero fervientemente que dejemos de hablar en términos de avanzados en el sacerdocio. O sea, cuando hablamos de oficio del sacerdocio, decimos ordenamos, no avanzamos ni adelantar. Entonces, en definitiva,
vamos a usar estos términos: conferir y poseer del sacerdocio cuando hablemos del sacerdocio. Cuando hablamos de un oficio, hablamos de ordenamos al sacerdocio, no adelantar ni avanzar. Y cuando hablamos de llamamientos, hablamos de llamar y apartar. La carta, la primera parte, dice que preferentemente en enero de cada año hay que ordenar oficios a todos los hombres jóvenes dignos que vayan a cumplir 12, 14 o 16 años al oficio correspondiente del sacerdocio. Y nos lleva al manual de instrucciones 38.2.5.2. Acá está la explicación cómo se hace. El obispo, un consejero asignado, entrevista a las personas que vayan a ser ordenados a los oficios de diáconos o maestros, para determinar si son dignas. O sea, los miembros del obispado, cualquiera de los tres. Pero el obispo es quien entrevista a quien vaya a ser ordenado al oficio de presbítero. Porque el obispo es el presidente del quórum de presbítero. Y en el manual explica cuál es el paso, cómo se sostienen, cuáles son las edades a quienes tienen que ser llamados, y incluso menciona qué pasa con los miembros nuevos. Como está escrito en el manual, no es la intención leerlo, solamente queríamos arrancar con esta parte de la carta donde nos dice que tenemos que hacerlo a principio de año. Por lo tanto, yo daría una sugerencia, teniendo en cuenta que el obispo, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, estaría haciendo las entrevistas de ajuste anual, que los consejeros puedan ayudarle durante noviembre y diciembre para que en enero se puedan ordenar al oficio que corresponde. Lo mismo con las mujeres jóvenes. En la carta también, el segundo punto, revisar la presidencia de mujeres jóvenes, el modo en que están organizadas las clases de mujeres jóvenes. El modo que están organizadas las clases de mujeres jóvenes está en 11.1.3. Los obispados y las líderes adultas de las mujeres jóvenes deciden con espíritu de oración cómo organizar las clases. Ya no hay más damitas, abejitas y laureles. Y siempre está la pregunta de cómo se llaman. Al final, dice, se hace referencia a las clases mediante el título unificador de mujeres jóvenes. Si un barrio tiene más de una clase, se puede usar los grupos etarios para diferenciar las clases. Por ejemplo, mujeres jóvenes de 12 a 14. Líderes, hermanos y hermanas, quería dejarles este desafío para que en la próxima reunión que vayamos a tener de acá a un mes, en marzo, el 21 de marzo, también a las 6 de la tarde, puedan ordenar al oficio apropiado a todos los jóvenes del sacerdocio arónico y organizar las clases, porque esa va a ser una capacitación. Ahora vamos a hablar un poco más adelante, pero recordando siempre de que esto lo hacemos para que los jóvenes sean bendecidos, para que el Señor bendiga a la juventud y a nosotros como líderes. El Espíritu va a encargarse de todo. El Espíritu va a renovar aún nuestros cuerpos, para que de esa manera nosotros sirvamos, cumplamos con los convenios y el Señor nos dé las bendiciones que merecemos. Elder Lebrino. Gracias, Elder Fernández. Y realmente es interesante el privilegio que tenemos todos los que estamos aquí de trabajar con los jóvenes, ¿no? Pensemos que cuando Cristo vino a las Américas y ya estaba saliendo, Él eligió un grupo especial para tener un momento del cual las Escrituras dicen no se puede escribir lo que pasó, ¿no? Tan grande y maravillosa fueron las situaciones. Y fue con los niños y los jóvenes, con quienes ustedes trabajan específicamente. Y en Tercer Nefi, en el capítulo 27, dice que Él los tomó uno por uno. Los bendijo y rogó al Padre por ellos.
Y Él espera que nosotros hagamos lo mismo, queridos obispos, asesores, presidentas de mujeres jóvenes. Él quiere que tomemos uno por uno y nos reunamos con ellos y les bendigamos y roguemos al Padre por cada uno de ellos, como Cristo lo hace. También es interesante para mí lo que dice Moroni, ¿no? Que cuando alguien se bautizaba se registraban sus nombres a fin de que se hiciese memoria de ellos. ¿Con qué fin? Con el fin de que fuesen nutridos en la buena palabra de Dios y conservarlos continuamente atentos a orar y confiando en los méritos de Cristo. Cuando ustedes miran sus listas, hay un montón de jóvenes. Debemos hacer memoria de ellos, ir uno por uno, buscarlos, animarlos. Como decía el elder Fernández recién, necesitamos que estén ordenados en la edad apropiada, necesitamos que estén, pero también que tengan un llamamiento. Y vamos a hablar ahora de algunos llamamientos específicos. La presidencia de la clase y la presidencia de quórumes. Pero hay otros llamamientos que ellos deberían tener. Todo joven debería tener un llamamiento. Y es la responsabilidad de todos los que estamos en esta reunión asegurarnos de que cada joven tenga una responsabilidad. Como presidente, como consejero, como presidenta, como consejera en la clase, como presidente o presidencia en la clase de seminario, que también es un llamamiento que podemos dar y otorgar. Como consultores de templo de historia familiar, ¿no? Tantos llamamientos podemos darles, ¿no? Tan maravillosos. Podemos darle asignaciones específicas a ellos, ¿sí? Por ejemplo, un obispo podría asignar a un joven que sea el encargado de asegurarse de que cada joven que haya cumplido edad esté ordenado, ¿no? Y tenga un llamamiento, y él puede revisarlo, siendo un secretario auxiliar o un asignado. Entonces, es muy importante que cada uno tenga una responsabilidad. Pero la Iglesia ha dado mucho material para esto. La carta claramente nos dice, voy a tratar de compartirla ahora, dice aquí en el tercer punto, Fabiana Pérez, ¿podría leerlo por favor? Donde dice, según sea necesario. Sí. Según sea necesario, llamar y apartar nuevas presidencias de quórum y de clase, y orientarlos. Con ayuda de los líderes y de los asesores adultos, asegúrese de que las presidencias de quórum y de clase reciban las 5 lecciones de liderazgo que se hallan en la biblioteca del Evangelio. ¿Sobre ese punto? Interesante. No voy a preguntar porque tenemos, la realidad es que tenemos ya en YouTube más de 2.500 personas que no nos van a poder contestar, y aquí tenemos cerca de 100, pero ¿cuántos conocen estas herramientas que allí hay? ¿Sí? Son herramientas maravillosas. Fíjense que estas herramientas que tenemos allí son de fácil acceso. Están en la biblioteca, ¿sí? Bajo el título en audiencia, Ayudas para las presidencias en hombres y mujeres jóvenes, ¿sí? Y allí están los recursos para la presidencia de clase. Cuando abrimos esto, se abre esto aquí. Maravilloso. ¿Sí? Hay preguntas que le ayudan al joven. ¿Qué significa para mí haber sido llamado por Dios? Y el joven tiene que responder. Entonces, obispos, asesores, cuando llamen a alguien, tengan esto a mano para poder ayudarles con esto. Y fíjense, hay varias preguntas y pasos, es más, los lleva a estudiar el manual. Y ustedes apretan ahí y va al manual. Por ejemplo, aquí ya tengo el manual, ¿no? Y entonces nos habla sobre los líderes de jóvenes y un poco lo que decía el elder Fernández, ¿no? Ahí, bueno, acá estoy mostrando las asesoras, pero si voy al 10.4 y ponemos los jóvenes, a ver, no sé por qué no me lo está mostrando ahora. Ahí estamos. Dice, el obispo llama a los presbíteros. Un miembro del obispado llama a los presidentes de quórumes de diáconos
y de maestros. ¿Sí? Y ellos son los que consideran a sus consejeros, y al secretario. Y lo mismo pasa con las clases, con la presidenta de clase de las mujeres jóvenes. Ellos sugieren sus consejeros y sus secretarios. Entonces, si yo fuera obispo hoy y llamo a un presidente del quórum de maestro, lo primero que tengo que decirle es, aquí tienes la lista, elige de esta lista 2 consejeros y un secretario y propónmelo para que podamos decidir en el obispado para llamarlos. ¿Sí? Y le enseñaría cómo hacer ese proceso de orar. ¿Sí? Lo mismo con una jovencita que es llamada. Y quizás le diría, reúnete con tu asesora o con tu presidenta de mujeres jóvenes para que pueda ayudarte en esto. Pero la decisión tiene que ser de ellos. ¿Se entiende esto claramente? Y esto es muy importante también, obispos, antes de pedirle a un hombre joven que preste servicio, y es lo mismo para las mujeres jóvenes, en cualquier llamamiento, el miembro del obispado pide permiso a los padres del joven. Y si el padre no es miembro de la iglesia, un buen motivo para ir a ministrar al padre no miembro y explicarle lo que vamos a hacer. ¿Sí? No es justificativo que el padre no sea miembro para no darle llamamiento o para no ir a pedirle permiso a los padres para darle el llamamiento. Cuando yo era obispo lo hice con Luisito y Huguito Lugo. ¿Sí? Y cuando fui relevado de obispo, su papá me relevó, me reemplazó y fue el obispo. ¿Sí? Quien no era miembro de la iglesia, cuando llamamos a Hugo como diácono. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta esto. Ahora, también, si volvemos aquí, van a ver de que dice, los obispos tienen la responsabilidad de orientar a la nueva presidencia de quórum del sacerdocio arónico y clase de mujeres jóvenes. Orientar a una presidencia es un paso importante para ayudar a los líderes a tener éxito. Y entonces habla de recursos. Aquí tienen los primeros recursos. 5 pequeñas lecciones, que no son las lecciones de las que habla la carta. Estas son otras. Estas se dan cuando son llamadas en la misma entrevista. También dice, los asesores pueden reemplazarlo en las reuniones de presidencia. Maravillosos. Fíjense, son llamados por Dios. Y están todos los puntos. Ministrar a quienes prestan servicio. Cuáles son sus responsabilidades administrativas. Cómo planear reuniones y algunas instrucciones adicionales. Pero además, ellos tendrán toda la documentación y cómo planear una reunión. Pero de esto hablaremos el 21 de marzo en la capacitación de área para presidencias de clases de mujeres jóvenes y presidencias de quórumes del sacerdocio arónico, a la cual todos ustedes también están invitados el 21 de marzo a las 18 horas. Ahora, obispo, asesores, presidencia de mujeres jóvenes, de hombres jóvenes de estaca, deben asegurarse que estén llamados, porque esto será una reunión histórica, donde los jóvenes serán capacitados directamente desde el área, reforzando lo que ustedes ya habrán hecho en esta charla de orientación. Pero además, tenemos las 5 lecciones que aquí están abiertas. ¿Sí? La primera le habla de cómo preparar y dirigir reuniones. Le voy a ser muy sincero, obispos y líderes. Cuando vimos esto, en el consejo dijimos qué bueno sería tener uno para el presidente del quórum de élderes. ¿No? Porque además les enseña cómo hacer la agenda, y si ustedes apretan la agenda, vaya, hay una agenda para ellos que pueden llenar. Es maravillosa la herramienta que tenemos. Hay que usarla. Hay que usarla. Y lo mismo en la lección 2 y en cada una de las lecciones. ¿Cómo deliberar en consejo? Qué bueno hubiera sido para mí tener esto cuando fui obispo.
para aprender cómo debía deliberar en consejo, en mi consejo de barrio, en mi consejo en ese momento del obispado para la juventud, ahora el consejo de hombres y mujeres jóvenes del barrio. Y así, cada una, la obra de salvación y de exaltación, con muchos detalles de lo que ustedes pueden hacer para capacitarles. Entonces, obispos, asesores, líderes, para el 21 de marzo tenemos que tener llamados y por lo menos, como dice esta primera hoja, orientados. ¿Sí? Todas las presidencias de clases y de quórumes. Es un proceso, porque ustedes llamarán al presidente y él sugerirá a los consejeros y entonces habrá que llamar a los consejeros. Y entonces vamos a capacitarle a ellos más directamente. Pero es su responsabilidad atender a ellos uno por uno y saber de sus necesidades y rogar por ellos y reunirse con ellos a menudo. Es bueno que ustedes tengan un hábito. ¿Sí? Cuando yo era misionero y golpeábamos puertas, nuestro presidente de misión decía, un misionero que no golpea puerta un día pierde el espíritu misional. Parafraseando eso, yo podría decir que un líder de la juventud que no se reúne con sus jóvenes cada semana, ya sea en entrevistas, ya sea en la reunión semanal, ya sea en el consejo, ya sea en sus reuniones de presidencia, está perdiendo el espíritu de su llamamiento. ¿Sí? Pero están haciendo un trabajo extraordinario ya hoy. Pero imagínense cuánto podemos hacer con todos estos recursos. ¿Cuánto más podemos hacer? Imagínense si trabajamos juntos, todos los que aquí están, asesores, presidencia de hombres y mujeres jóvenes de TACA, la presidencia de mujeres jóvenes de los barrios, las asesoras de los barrios. Nos mandaron una pregunta allá, que voy a contestarla ahora, perdón, que lo voy a hacer antes. Nos dijeron, ¿tenemos que relevar a las maestras de las clases de mujeres jóvenes? Of course, sí, porque no existe más el llamamiento. Los maestros ahora son los jóvenes, pero la asesora o el asesor debe ayudar al joven a dar la clase y eventualmente podría dar la clase también. Esto dice el manual, ¿sí? Ahí en el punto 11.4, que yo lo tenía justo marcado para responder esta pregunta que me hicieron, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar juntos, coordinados. La maestra de seminario, si yo fuera obispo de vuelta, me reuniría con la maestra de seminario cada mes. Y fui obispo 2 veces, pero ¿por qué? No porque es un llamamiento que yo haya hecho, lo hizo la estaca y está bárbaro, pero nadie conoce mejor a los jóvenes que la maestra de seminario, porque le ve todos los días. Cuando yo era obispo, yo llevaba a los jóvenes a seminario cada día en mi auto. Tenía una camioneta grande, llevaba 14. Y después los llevaba a la escuela. Y entonces después cuando lo entrevistaba le decía, ¿cómo te fue con tal problema que tenías con este joven? Y me miraba y me decía, ¿cómo sabe eso usted, obispo? El obispo sabe todo. Lo sabía porque estaba en la clase de seminario y porque los llevaba a la mañana al seminario. No porque era el obispo. Entonces descubrí que la maestra de seminario sabe todas esas cosas. Es bueno hablar con ella. Puede percibir los cambios en su cara cuando ellos pierden el espíritu, cuando pierden su luz. Les animo a usar estas herramientas y asegurarse que cada joven y jovencita tenga un llamamiento. Si usted es un asesor y es asesor de un grupo etario de las mujeres jóvenes o de un grupo del sacerdocio, de un quórum del sacerdocio, asegúrese que cada uno de esos jóvenes tenga una responsabilidad. Aún los no miembros pueden tener una responsabilidad, los menos activos, perdón, pueden tener una responsabilidad. Y eso puede activarles usando sus habilidades, sus recursos, sus dones. Yo sé que vamos a ver grandes cambios en esta juventud maravillosa. Si los tomamos uno a uno, si les ministramos, les bendecimos y rogamos al Padre por ellos, como Cristo lo hizo. Y usamos todas las herramientas
que Cristo nos dio. No tengo dudas de eso. Y lo dejo en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Elder Lebrino y Elder Fernández, por esa primera parte, que es una carta que dice mucho. Esta, la del 13 de enero, sin ninguna duda. Y hay algo que Elder Lebrino nos enseñó en una capacitación anterior, en una reunión que tuvimos, porque nosotros somos un comité para los hombres y mujeres jóvenes a nivel del área Sudamérica Sur. Y él nos dijo, en una de sus intervenciones, dijo, si no los llamamos nosotros, si no los llama el Señor, alguien más los va a llamar. Y esta es una oportunidad que tenemos para todos los líderes que están aquí, de buscar maneras en que los jóvenes puedan servir porque ellos lo desean. Y es algo maravilloso. Yo voy a tocar otro punto de esa carta que dice relación con las recomendaciones y las entrevistas para recomendación al templo de los jóvenes. Y yo no fui un joven en la iglesia porque conocí el Evangelio después, pero sí tengo la experiencia con respecto a la importancia de tener una recomendación de templo. En una ocasión de mi vida, volaba mucho en una época hacia el sur, en unas avionetas sobre el mar, y en uno de esos vuelos, el vuelo fue muy, muy malo, y el avión se azotaba como una hoja, acercándonos a unas islas. Yo sé que Elder Fernández, un piloto, debe saber de lo que estoy hablando, y fue un vuelo malísimo, y yo sentí mucho temor, y bueno, no pasó a mayores, pero cuando lo comenté con el consejero de la estaca, y le dije, me pasó esta circunstancia, lo primero que él me dice, ¿y su recomendación estaba al día? Yo le dije, sí, mi recomendación estaba al día. Y él respiró y me dijo, qué bueno. No me dijo nada más, pero me quedó dando vuelta a la importancia que tenía estar recomendados ante el Señor. También lo hemos aprendido de Elder Rasband últimamente en sus últimos discursos. Nos ha enseñado de la importancia de que estos jóvenes puedan partir en este tiempo, ahora, al principio, con metas de poder tener también su recomendación de templo o renovarla en este tiempo. Y voy a contarles por qué. Voy a compartir mi pantalla y ahí. Ok. Dice esta carta en esta parte que tenemos que extender recomendaciones para el templo de uso limitado a los jóvenes dignos que vayan a cumplir 12 años de edad, es decir, en el año en que cumplen los 12 años de edad. Y renovar las recomendaciones de los demás jóvenes dignos. Instar a todos los jóvenes a participar de las ordenanzas del templo, donde fuera posible. Y en esta fotografía puse que esta entrevista puede ser presencial, pero también esta entrevista puede ser virtual. Que no se limiten. El Señor ha puesto los medios y nos ha preparado para que la obra continúe, a pesar de la imposibilidad que existe en muchos lugares de reunirnos físicamente. ¿Por qué es importante esto? Quiero preguntar al presidente Ríos de la Estaca de Temuco, Cautín, si me puede ayudar a leer lo que está marcado con subrayado, del capítulo 2 del libro de Lucas. A la edad de 12 años se ocupa de los asuntos de su padre. Gracias, presidente Ríos. A la edad de 12 años, entonces, él ya se ocupaba de los asuntos de su padre. ¿Dónde estaba el Señor? ¿Dónde le hallaron? En el capítulo 46 dice que le hallaron... Marisa, ¿podemos apagar el coso? ¿Eso? Sí, creo que hay un micrófono abierto ahí. Pero se le hallaron, le hallaron al joven Jesucristo en el templo a la edad de 12 años. Y yo quisiera pedir acá, tenemos el privilegio de contar con los 70 de área, tenemos a Elder Pérez, que es un 70 de área de Chile, que además él trabaja y sirve en el Templo de Concepción. Elder Pérez, ¿podría usted comentarnos brevemente qué sentimientos tiene o qué experiencias ha vivido de ver jóvenes participando en la obra del templo? Elder Pérez, ¿lo tenemos por ahí? Tenemos a Elder Gómez también, que es registrador del templo. Elder Gómez quizás nos pueda ayudar. Gracias. Ahora sí. Perdón, no tenía acceso al micrófono. Ok, ahora sí. Gracias, Elder Vargas. Gracias a los hermanos que administran también. Sí, es realmente un privilegio ver llegar a los jóvenes con sus barrios, sus obispos,
y poder disfrutar de las bendiciones de participar en las ordenanzas del templo. Y ver cómo el Señor ha permitido que ahora tengan más oportunidades de ser partícipes en las ordenanzas, ellos mismos oficiando, siendo testigos, los jóvenes, las señoritas, como el Señor ha abierto la bendición de la obra del templo para los jóvenes. Y aún es más especial verlos llegar con sus familias, sesiones especiales de jóvenes con sus padres, toda su familia participando en la obra del templo. Durante este tiempo tenemos limitadas las visitas de los jóvenes por las circunstancias actuales, pero debemos prepararnos porque ya pronto el Señor va a permitir que en los templos del área se pueda reanudar la actividad de bautismos y de confirmaciones para los jóvenes, y debemos estar preparados para ello. Muchas gracias, Elder Pérez, por compartir eso. Y yo vuelvo a la presentación para compartir esto. ¿Qué es lo que ocurría? Gracias, Elder Pérez. Y lo que ocurría es que cuando él asistía y hacía esto, él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Eso es lo que ocurría. El propósito de las entrevistas. ¿En qué está el propósito de estas entrevistas? Elder Spencer, si usted, si pudiera, ¿tiene su micrófono habilitado? Sí, Elder Vargas. ¿Podría leer lo que está subrayado, por favor? En el primer párrafo. Sí, por favor. Los obispos y sus consejeros tienen la responsabilidad sagrada de dirigir, enseñar e inspirar a los jóvenes. Muy bien. ¿Y cómo deben ser cómo deben ser esas entrevistas, Elder Spencer, según lo que señala la última línea subrayada? Deben ser experiencias espirituales edificantes. ¿Qué piensa de eso, Elder? Creo que la función que los obispos y sus consejeros tienen con los jóvenes es fundamental en la medida en la que los ayudamos a conocer del Evangelio de Cristo, de sus responsabilidades y de estar preparados para lo que van a asumir como responsabilidades. Deberíamos tener la capacidad de hacerles sentir cómodos, de inspirarles a seguir siendo fieles, por ejemplo, para tener su recomendación para el templo vigente, saber cómo está su vida y que de alguna forma pueden confiar en el Salvador, en los desafíos que se les pudieran estar presentando. En resumen, debería transformarse en una administración, en una experiencia de administración para un joven. Bien, muchas gracias por eso, Elder Spencer. Y ¿tenemos alguien que quiere comentar algo sobre este punto? Que levantaron la mano. ¿Me puede ayudar el del Lebrino? Me parece que el de Resec. Perdón. Era el consejero del obispado también levantó la mano. Segundo consejero del obispado. Y después el de Resec. Pueden hacerlo ahora, por favor. Disculpen la molestia, yo nomás quería comentar que el Elder Juan Lebrino publicó que todos podemos escribir nuestras dudas por chat, pero está deshabilitado. No, nadie puede. Lo habilitaron. Ahí lo habilitaron para que puedan hacerlo. Gracias. Ok, ¿el Resec iba a decir algo? Sí, yo quería sumar a todos los conceptos valiosos que estamos aprendiendo sobre las entrevistas. Quería sumar lo siguiente. Primero, que como líderes de esta asociación, en particular como obispado, no les tomamos examen a los jóvenes. No estamos ahí con una lupa viendo todas las cosas que faltan. Y también tenemos que tener claro que a veces en una sola entrevista no podemos lograr todos los objetivos. En el último renglón de esto que estás enseñando, Sergio, dice, animan a los jóvenes a hablar en lugar de hablar ellos mismos. Y a veces no podemos lograr que un joven adolescente hable naturalmente. A veces lo logramos. En particular con nuestras jovencitas, son expresivas y lo hacen. Pero a veces no podemos lograr que lo hagan en la primera entrevista. Entonces, no forzamos esta situación. Vamos ganando su confianza, vamos ganando su amistad, y con el correr del tiempo y con el correr de los encuentros, seguramente lograremos que nuestros jóvenes expresen lo que les pasa. Pero a veces mi recomendación y mi sugerencia es que no podemos forzar la participación de nuestros jóvenes en la primera entrevista. Tener paciencia,
acompañarlos en este proceso y gradualmente ellos nos empezarán a contar lo que les pasa. Como líderes a veces no frustrarnos porque no tengamos los resultados que queremos en la primera entrevista. Iremos logrando los resultados a medida que estamos con ellos acompañándolos. Gracias, Elder Vargas, por permitirme participar. No, y muy importante ese comentario, me encanta porque además es lo que nos enseña Elder Ballard, nos ha enseñado varias veces, hagan lo mejor que puedan, hagan siempre lo mejor que puedan con lo que tengan. La frecuencia de las entrevistas, aquí hay algo, y quiero más dirigirme a los obispados, a los obispos, adapten esa frecuencia de las entrevistas, aunque el manual nos enseña de que hay una frecuencia para esas entrevistas, en el área hay un porcentaje muy, muy elevado de jóvenes que no tienen otro soporte espiritual, no tienen en sus padres un soporte espiritual, o no están activos o no son miembros, y en sus obispos, y en todos los líderes que están al alcance de nuestra voz en esta tarde, hay muchas manos que pueden ayudarles para que ellos puedan alcanzar su potencial. Entonces, adapten también los obispados las frecuencias de esas entrevistas a las circunstancias de sus jóvenes. Y respecto al templo, tenemos que asegurarnos que ellos comprendan las bendiciones de los convenios del templo. Y también que ellos puedan comprender que no tienen que saber todas esas preguntas y si es necesario, adaptan también los líderes esas preguntas a la edad y las circunstancias de la juventud. En los tópicos del Evangelio acerca del templo, me encanta cuando se enseña que los jóvenes, como explicó Elder Pérez de lo que él ha visto, trabajando siempre en el templo, en su interior los jóvenes pueden recibir guía espiritual para tomar decisiones importantes. Pero también de eso dice que las bendiciones no se limitan al tiempo de permanencia en el templo, ya que lo que hagan en el templo, y ellos serán bendecidos en todos los aspectos de su vida. Por tanto, esas bendiciones van mucho más allá que ello. Mi mensaje para ustedes, queridos obispos, especialmente, que van a tener este trabajo de hacerlo este mes, ojalá todos sus jóvenes queden con esa entrevista hecha, tanto por las ordenaciones o por los llamamientos o la entrevista de templo. Esto lo recibí muchas veces cuando serví también como presidente de rama y como presidente estaca. Las cartas a los obispos incluían el mensaje de los pastores de Israel del presidente Gordon B. Hinckley. Y él decía esto que está acá. No sé, Elder Gómez, ¿me podría ayudar a leer esta última frase, por favor? Claro. Algún día serán relevados y se sentirán tristes, pero sentirán consuelo al recibir el agradecimiento de la gente. Ellos nunca les olvidarán, sino que les recordarán y hablarán de ustedes con aprecio por muchos años, porque ustedes están más cerca de ellos que cualquier otro oficial de la iglesia. Se les ha llamado, ordenado y apartado como pastores del rebaño. Se les ha otorgado discernimiento, capacidad de juzgar y amor para bendecir la vida de los miembros, y en el proceso, ustedes mismos serán bendecidos. Gracias, Elder. ¿Quiere comentar algo sobre eso? Y dejo de comentar. Sí. No hace mucho yo fui asignado a una reorganización en una estaca. Era un lugar que yo conocía muy bien, que yo conozco muy bien, porque yo fui obispo ahí en esa estaca hace muchos, muchos años, en el norte del país. Un buen hombre fue llamado y el domingo en su testimonio él mencionó algo que yo me había olvidado por completo. Él dijo, el Elder Gómez fue mi obispo. Todavía recuerdo ir a pescar con él. Y saben que a mí no me gusta pescar, pero a todos los jovencitos del barrio les encantaba. Así que yo iba a pescar con ellos. Y jugaba con ellos, nos divertíamos, nos mojamos con lluvia, nos embarramos. Todos aquellos jovencitos, dijo el presidente Estaca, fueron a la misión, cuando yo ya no vivía en la ciudad. Y él dijo, Elder Gómez, mientras que era obispo, mientras que era consejero en la presidencia Estaca,
sigo enseñando a los obispos lo que usted hacía con nosotros. No estoy diciendo lo que yo soy un buen modelo, sino diciendo lo que el presidente Hinckley dijo. Los jóvenes siempre van a recordar lo que ustedes hicieron con amor por ellos. Siempre va a ser así. Yo recuerdo mis obispos. Uno manejaba muy rápido el auto. El otro nunca se acordaba del pan para la Santa Cena. Pero yo recuerdo de ellos dos el amor que nos tenían. Increíble el amor que nos tenían. Nunca voy a olvidar a mis obispos. Muchas gracias, Elder. Gracias por eso, y vamos a pasar al tiempo de preguntas, pero quiero compartirles mi testimonio de que esto es importante y relevante. En este tiempo, ahora, hacer esas entrevistas, en lo que queda del mes. Los jóvenes están poniéndose metas para este año y necesitan una brújula conductora, y ustedes pueden entregar mucho por ellos, obispos y obispados. Háganlo, por favor. Sabemos que ustedes, cuando representan al Señor, realmente le representan y tocan el corazón de jóvenes y jovencitas en toda esta parte de la Iglesia en Sion. Y les comparto mi testimonio de que si lo hacen, van a haber bendiciones que no esperaban este mismo año en sus barrios y en sus ramas. Y lo comparto en nombre de Jesucristo. Amén. Tenemos preguntas, Elder Vargas. La primera pregunta que tenemos aquí tiene que ver con algo que dije yo, así que también se lo voy a contestar. Bueno, el presidente Sangüesa, el obispo, el Elder Sangüesa estaba preguntando por el tema de si las jóvenes tienen que dar la clase o quién lo hace. La realidad es que cuando miramos en el manual, y voy a ir a compartir el manual para... Aguárdenme un segundito. El manual dice que las asesoras no dan la clase, sino dice ayudan, aquí está, enseñan las lecciones dominicales según sea necesario. Y si vamos al presidente del quórum, en el caso de los hombres jóvenes, ¿sí? ¿Dónde estaba acá? Los líderes juveniles. Dice que quienes enseñan las clases, ¿sí? Otra vez dice aquí, enseñan a los miembros del quórum sus deberes. El presidente del quórum es el que enseña a los miembros del quórum sus deberes, ¿sí? Y lo mismo pasa con la presidencia de mujeres jóvenes de la clase. Dice que ellas organizan y planean su clase. No necesariamente tienen que darla a ellas. Esto es algo que hace 3 años, desde que tal Ven Sígueme para jóvenes, que se sugiere que los jóvenes sean quienes den las clases, bajo la dirección de la asesora y la presidenta de mujeres jóvenes del barrio, o del asesor y el obispado en el caso de los barrios. ¿Sí? ¿Queda claro, Elder Sangüesa? Sí, está bastante claro. Bien, bueno. Está muy bien. Seguramente va a pasar de que las jóvenes de 11 y 12 años, ni bien empiecen en mujeres jóvenes, le va a ser difícil dar una clase. Por eso es lo de las lecciones que compartió el del Lebrino, de cómo enseñar a dar una clase, cómo ayudarles a ellos a preparar una clase. No van a dar una clase de 45 minutos cuando tengan 12 años, 13 años. Pero es responsabilidad del asesor o la asesora ayudarles a dar una clase. Y la verdad es que si se equivocan está bien. Todos nosotros nos hemos equivocado un montón de veces. Démosle el privilegio de equivocarse y de aprender. Porque mucho de lo que hemos hecho hace 3 años cuando empezó esto es, le asignamos una clase al presbítero para que diera la clase, no la hizo bien, entonces la hago yo como obispo. ¿No? No, enseñémosles. Pongamos ahí un asesor al lado, como decía Matías, ¿no? ¿Algún otro comentario sobre esto? Sí, el del Pérez. Bueno, el manual agrega también y dice que las presidencias de clase deliberan con las líderes adultas sobre quién debe enseñar. Exacto. Entonces, lideran ellas, las jovencitas. Ellas son las que, ellas pueden pedirle a la presidenta o a la asesora que dé la clase. Claro, lo pueden hacer. ¿Sí? Pero resaltamos eso, como dijo el del Pérez, lideran los jóvenes.
Presidencias de quórum, presidencias de clase. Voy Y a esto tiene que hacer ver un con otra aporte más. pregunta que está ahí Sí. el Matías también. Seguí con la idea, dale. Perdón. Bueno, no, bueno, también está la pregunta de si las entrevistas de dignidad la pueden hacer los consejeros para ordenar un joven. Las presidencias de rama, las presidencias de rama, solo el presidente de rama hace las entrevistas, no los consejeros. Pero quería sumar a lo que dijo Elder Vargas respecto de las entrevistas, y él enfatizó mucho, y todos hemos hablado sobre esto. Doctrina y Convenio 632 dice: donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de vosotros. Qué oportunidad maravillosa que el líder, el obispado o el presidente de rama con su joven puedan tener esas entrevistas significativas, porque el Señor mismo estará ahí. Es una promesa de Él, no es nuestra. Y así como compartí al principio, el Espíritu tiene que hacer el cambio. Por eso hay varias preguntas más abajo respecto de los padres y los líderes, así que quería que podamos recordar, ¿no?, que si entendiéramos todos de que tener un llamamiento, cómo el Espíritu va a renovar nuestros propios cuerpos, no tendríamos esa oposición. Si los padres entendieran que un joven, un niño ya de 11 años, va a sentir el Espíritu por magnificar su llamamiento, lo apoyaríamos. Pero lo tienen que entender, es nuestra responsabilidad enseñar. Así que bueno, Elder Lebrino, si usted quiere seguir con las preguntas. Elder Heini, perdón. Elder Heini. Sí, sabe, yo solo te quería recordar a todos que hay un cambio, que es un cambio importante acerca de las entrevistas. Debemos avisar a los jóvenes y también a los padres. Si los padres quieren participar en la entrevista con los jóvenes, con el obispo o miembro del obispado, está bien. Y a veces los jóvenes van a querer eso, a veces no. Pero ellos deben saber que si ellos quieren que su padre, su madre, papá esté ahí en la entrevista con ellos, que eso está bien. Exacto, eso vino de una carta del 20 de junio de 2018 y la pueden buscar y ahí está esa instrucción, que hoy día es la parte 31 del nuevo manual, pero se nos está traducido y es el capítulo 7.1.7 en el manual 1 que todos conocen. Hay otra pregunta sobre que tiene que ver con esto que decía Sergio de ayudar, o que mencionaba el Elder Pérez, perdón, de ayudar sin obstruir, ¿no? Las presidencias de las mujeres jóvenes, los asesores, los obispados, ayudan, pero no lideran. Entonces, la pregunta es, ¿cómo los obispados y los asesores de los jóvenes pueden resistir el deseo de hacer organizar todo cuando ven que en apariencia no surge nada desde los propios jóvenes? ¿Cómo acompañar sin obstruir? Simplemente hay que dar ideas, ¿no? Pero dejar que ellos fluya. Mi experiencia cuando la primera vez que llamé a la presidencia de quórum de diáconos y le dije, es su responsabilidad organizar la recolección de ofrendas de ayuno, por ejemplo. Y le dije cómo hacerlo. Y tienen que asignar a alguien que les lleve, algún adulto que les acompañe. Y después ellos me llamaban a mí y me decían, obispo, usted ha sido asignado para acompañar a tal pareja, porque ellos hacían todo, ¿no? Y cuando les di a ellos planear las viejas mutuales, ni hablar, tuvimos mutuales excelentes, ¿sí? De hecho, el de Resex se acordará que cuando era obispo le invitamos a él a una mutual de mi barrio a hablar sobre qué era ser un dentista. Y eso fue una idea de los jóvenes, ¿sí? Que querían que los diferentes personas... Entonces, ellos tienen ideas, hay que dejarlos actuar. Sí, Sergio, perdón. Sí, el de Lebrino estaba, porque algunas preguntas se parecen, varias, porque señalan qué ocurre cuando no hay apoyo de los padres, aquí los jóvenes participen, y también cuando hay padres activos que tampoco quieren que los hijos participen. Y ahí está la enseñanza, Elder Heini nos ha entregado también esta enseñanza sobre todo este trabajo que se ha hecho con Quórum de Elder y Sociedad de Socorro, y que estos casos también pueden ser llevados a los consejos de los barrios y de las ramas. Pues se puede hablar de un joven a través de hablar de sus familias y cómo ayudar en eso. No sé si nos pueden agregar algunos comentarios sobre estos casos. Sí, yo puedo comentar que la revelación va a venir a cada caso,
no podemos dar quizás entre todos algunas, podemos compartir experiencias, pero no podemos decir una única receta para cada situación. En Doctrina y Convenio 84-85 dice que será dado en el momento preciso la porción que será medida a cada uno. Por eso tenemos que reunirnos en consejo para cada una de estas situaciones. Probablemente sea una reunión de presidencia de clase, como vamos a hacer con tal jovencita y su familia, en una reunión de presidencia de quórum, como vamos a hacer con tal joven y su familia, o una reunión que tiene que tener la presidencia de mujeres jóvenes con el obispo, cómo podemos ayudar. Seguramente, como dijo el que compartí al principio, recuerdan que enseñando la doctrina puede cambiar el comportamiento de las personas. Es muy probable que los padres piensen que tener un llamamiento les hace perder el tiempo a los hijos y que los desenfocan de la escuela. Es normal, suele pasar eso. A mí me ha pasado siendo líder. No, porque tiene que estudiar, porque esto, por... Probablemente enseñando los principios de por qué y qué bendiciones tiene, todas estas dudas puedan resolverse, pero se van a resolver una por una mediante la revelación y la guía que el Señor le va a dar. Así es. Gracias, Elder. Lataro, con la mano levantada. Gracias. Un par de comentarios con respecto a las cosas tan buenas que hemos recibido hoy. Con respecto al involucramiento de los padres, esto es algo clave en el nuevo programa de niños y jóvenes. Y debemos hacerlos partícipes, no debemos nosotros tomar el lugar que ellos tienen en la educación y en la responsabilidad de criar a sus hijos. No importa si son o no son miembros de la iglesia. Aún la responsabilidad sigue estando sobre sus hombros. Es cierto que en muchos casos la participación de los líderes de la iglesia va a tomar mayor relevancia que en otros, y por eso debemos estar atentos a cada situación en particular. Pero sí debemos no aflojar en los esfuerzos de involucrar a las familias en el trabajo de sus metas del programa para niños y jóvenes. Y lo segundo que quería compartir en la discusión que tuvieron hace un ratito en cuanto a los llamamientos hacia los jóvenes y cómo debemos verlos, siempre pensé en la manera en que el Señor nos ve a nosotros. Y lo que Él ve en nosotros siempre es mucho más elevado de lo que nosotros vemos en nosotros mismos. Estoy seguro que ninguno de nosotros estaría de acuerdo con el Señor de estar sirviendo en el lugar que está o tener las responsabilidades que tenemos, tal como nosotros nos vemos a nosotros mismos. Sin embargo, el Señor ve mucho más allá. Y lo mismo es con los jóvenes. Nosotros vemos a los jóvenes no con el potencial que ellos tienen. A veces los vemos como un problema que atender. Y allí está el error de muchas de nuestras iniciativas, porque pensamos que tenemos que tenerlos allí entre algodones y estar continuamente cuidándolos, y no los utilizamos como un recurso valioso para la obra, que ellos son un recurso magnífico para la obra del Señor. Y debemos darles esa oportunidad, brindando las oportunidades de liderar y de servir que el Señor ha señalado. Solo eso. Gracias, hermanos. Gracias, Elder Lataro. Saben que cualquiera de nosotros que hoy en día pueda llegar a decir que tenemos cierta experiencia dentro de la iglesia, es porque alguien nos dio la oportunidad de hacerlo. Si nadie hubiera dicho, bueno, te doy la oportunidad de dar una clase, de tener un llamamiento, no hubiéramos progresado nunca. Yo recuerdo al presidente Hinckley cuando habló acerca, recuerdan, en 1999, de un amigo, una responsabilidad de ser nutridos por la buena palabra de Dios. Él le habló a los obispos y le dijo, es cierto que los miembros nuevos se van a equivocar. Y hoy diríamos, es cierto que al principio los jóvenes van a tener algunas cosas que mejorar. Pero el presidente Hinckley dijo, si no, piensen en el serio riesgo que corrió el Señor al llamarlos a ustedes. Entonces, acá hay una hermana que está diciendo, comparto que en nuestro caso, 2 jovencitas que tenemos en el barrio de 12 años han dado clases y hasta han compartido PowerPoint. Son maravillosas. Y la presidenta de clase las capacitó y nosotras como líderes estuvimos preparadas para ayudar en el caso de que necesitaran, pero la verdad no hubo necesidad. Eso esperamos de los jóvenes. Maravilloso lo que están haciendo.
hay que darles la oportunidad. No sabemos si se van a equivocar hasta que lo hagan, pero no vamos a pretender que progresen si no le damos esa oportunidad. Y muchas veces lo harán mejor que nosotros, Matías, esa es la realidad, ¿no? Y bueno, ahora quería volver a esto de los padres. Saben que hemos pedido, como consejo, hemos hecho un estudio, hemos pedido los números, y la realidad es que tenemos un alto número de jóvenes, aún de niños, que sus padres no son activos en la iglesia. Obviamente, no podemos tener la misma actitud ni la misma frecuencia de entrevistas y charlas con ellos que con el hijo de un activo. Porque estos jóvenes probablemente en su casa no tienen el ven sígueme. Nadie les está enseñando el evangelio, nadie los apoya. Entonces, seguramente, el manual dice claramente, y lo mostró Sergio, el obispo tiene que entrevistar por lo menos una vez al año a todos los jóvenes, y sus consejeros otra vez, y a los presbíteros el obispo 2 veces. Pero si tenemos un joven que los padres no son miembros, deberíamos entrevistarle cada mes y hablar con él y ver qué pasa. Y seguramente, si tuviéramos, deberíamos ponerle a alguien como tutor, que le ayude, que le enseñe, que le guíe. Podemos buscar una familia de hermanos que quizás ya no tienen hijos, o hermanos que no pueden tener hijos, o lo que sea, y decirle, ¿podrías encargarte de este joven y ayudarle? Tengamos en cuenta que debería ser un matrimonio, porque también por el programa de hombres, mujeres jóvenes y niños, no puede ser un adulto solo el que esté con ellos. Y esto también sirve para las reuniones de presidencia, de clases y de quórumes. El manual dice que siempre debe haber 2 adultos. El miembro de la presidencia de las mujeres jóvenes y la asesora, o el miembro del obispado y el asesor en el caso del quórum de los quórumes de maestros y de diáconos. ¿Por qué? Por esta norma que tenemos ahora en los programas de hombres, mujeres, jóvenes y niños, de esta carta que mencionó Elder Vargas del 2018, ¿sí? Así es. Bien, quería nomás hacer este énfasis, perdón, ¿no? De que tenemos que atenderlo de manera diferente a los padres si los padres no son miembros, son menos activos. Y otra cosa que podemos hacer es trabajar junto con la presidencia de la Sociedad de Socorro y del quórum de élderes para ayudar a estos padres a entender la doctrina. ¿Sí? Exactamente. Ocupen los consejos, por favor. Tienen los consejos para poder tratar estos asuntos y son una valiosa herramienta de inspiración. El próximo 21 de marzo vamos a seguir con más temas sobre estas capacitaciones y las preguntas que vayan saliendo las pueden ir haciendo para también contestarlas en esa ocasión. Vamos entonces ahora a dar el tiempo para Elder Heini, que pueda hablarnos a todos acá en esta capacitación. Elder Heini, adelante, por favor. Tienen que habilitar el micrófono, Elder Heini. Ahí está, perdóname. Estoy teniendo un problema por alguna razón con el micrófono. Bueno, hermanas y hermanos, estoy muy agradecido por tener un poquito de tiempo para compartir algunos sentimientos que tengo yo acerca de este tema. Lo que necesitamos hacer para ayudar a la nueva generación. Me encanta algunos de los comentarios que personas han hecho que necesitamos tratar a los jóvenes en formas diferentes. Necesitamos entender su situación para poder ayudarles. Y hay algunos de los jóvenes que van a necesitar mucha ayuda y otros no tanto. Pero necesitamos entender eso, porque si no, vamos a perder los jóvenes que no tienen mucho apoyo en la casa. Puede ser que sus padres no son miembros, que no están participando en la iglesia. Quizás participen, pero no hagan las cosas que deben hacer en la casa. Pero necesitamos entender eso, porque cada joven tiene una situación diferente. Y ¿sabe lo que pasa? Estamos perdiendo demasiado de nuestros jóvenes. Y el futuro de la iglesia depende en ellos. Y necesitamos hacer algo diferente. Necesitamos hacer un cambio. Hay algunas palabras de Elder Bednar
que me encanta, y a veces durante reuniones como esta siempre yo refiero a estas palabras. Pero él dijo durante una reunión de capacitación a los 70 de la iglesia, hace muchos años, ahora hace más de 10 años, él dijo eso: en la guerra de los últimos días contra la maldad en la que estamos involucrados, luchamos contra las fuerzas del mal y la seducción del pecado. A medida que el adversario aumenta la intensidad y la sofisticación de sus ataques, debemos aumentar nuestra fuerza y poder espiritual. Lo que ha sido eficaz para nosotros en el pasado no lo será en el futuro. Por tanto, si tú y yo simplemente permanecemos igual espiritualmente, estamos destinados a fallar. Es lo mismo con los jóvenes. Lo que hicimos en el pasado, la experiencia que tuvimos nosotros en el pasado, no basta hoy. No es suficiente. El gran cambio que estamos haciendo en la iglesia para dar tiempo a los obispos, dar el obispado la oportunidad de enfocarse en los jóvenes, es uno de los cambios más importantes que han ocurrido en la iglesia por muchos años. Es un cambio grande. Yo tenía la oportunidad de participar en algunas de las discusiones acerca de eso y es un cambio que necesitamos hacer. A veces tengo un poquito de miedo que los obispos están tratando a convencer a los adultos a hacer este cambio. Y necesitamos ayuda con eso. Necesitamos que los adultos reconozcan que el obispo tiene otra prioridad y que la prioridad de los obispos son los jóvenes. Y los que son miembros de los obispados, por favor, no deben andar de vacación ahora mismo porque el presidente de Quórum de Elders y la presidenta de la Sociedad de Socorro están trabajando muy fuerte en cosas que antes usted tenía que hacer. Necesitamos que usar este tiempo que debe tener ahora para hacer más para los jóvenes, porque lo que hemos hecho en el pasado no es bastante. Ellos necesitan más de su tiempo. Ellos necesitan sentir conectados a ustedes en una forma diferente para poder seguir fiel en la iglesia. Y es muy interesante. Estas son algunas estadísticas que ustedes ya saben. Pero para mí esto es algo que necesitamos arreglar. Cuando los jóvenes salgan de la primaria, en nuestra área, más del 70% de ellos participan en la iglesia durante estos años de la primaria. Y cuando logran la edad de 11, 12 años y empiezan a participar en el programa para los jóvenes, esto es el tiempo cuando Satanás empieza a atacarles y tratar de convencerles que no deben seguir fiel en la iglesia. Y necesitamos reconocer eso. Realmente es una guerra para las almas de nuestros jóvenes. Y en este momento estamos perdiendo demasiado. Hay 70% que están participando en la primaria y durante los años de 12 a 18 años baja hacia un poquito más de 30%. Y perdimos a algunos más entre el tiempo de salir de la escuela secundaria y prepararse para la misión. Y el futuro de la iglesia no es seguro. Muchas veces he escuchado al Elder Holland, él dice eso de vez en cuando, que es solamente una generación. Si nosotros no preparamos la próxima generación, la iglesia no puede cumplir con su responsabilidad a preparar el mundo para la segunda venida del Señor. Entonces necesitamos darnos cuenta de esto. Quiero compartir con ustedes una idea que yo aprendí de nuestro profeta. Yo asistí a una reunión hace como 10 años atrás, como un 70, y en la reunión nosotros
tuvimos la oportunidad de hacer preguntas a los miembros del Quórum de los 12 Apóstoles. En aquel tiempo él fue un miembro, un apóstol, un miembro del Quórum de los 12 Apóstoles. Y alguien hizo una pregunta que fue, ¿qué diría usted si tuviera la oportunidad de hablar con los jóvenes de la iglesia? ¿Qué diría a ellos? Y el presidente Nelson dijo algo muy, muy cortito. Él dijo que les recordaría quiénes son. Y después de escuchar eso fue la única cosa que él dijo, las únicas muy pocas palabras. Y yo he escuchado a él decir eso muchas veces. Aún ayer, durante la face-to-face para los niños en la primaria, él dijo lo mismo otra vez, que ellos necesitan aprender quiénes son. Estaba leyendo en Moisés, en la perla de gran precio. Hay un momento en la vida de Moisés que es un momento muy importante. Es una bendición tan grande a tener más escritura y saber más acerca de las cosas que pasaron en la vida de algunos de estos profetas y líderes del tiempo antiguo. Y escuchen a esto, lo que pasó a Moisés. Él dice que las palabras de Dios, las cuales habló a Moisés en una ocasión, en que Moisés fue arrebatado en una montaña extremadamente alta. Perdóname por no decir la palabra bien. Entonces, esto es una historia de esta conversación que Moisés tuvo con Dios. Y vio a Dios cara a cara y habló con él. Y Dios habló a Moisés diciendo, he aquí, soy el Señor Dios omnipotente. Entonces Dios dijo eso a Moisés. He aquí, tú eres mi hijo. Y tengo una obra para ti, Moisés, hijo mío. Otra vez, está asegurando que Moisés entendía que él fue un hijo de Dios. La misma cosa que el presidente Nelson está diciendo a los niños, a los jóvenes ahora mismo. Ellos necesitan entender quiénes son. Y la presencia de Dios se apartó de Moisés y Moisés quedó a solas. Y en este momento, cuando los jóvenes se sienten solos, eso es lo que pasa, es lo que pasó a Moisés también. Y aquí Satanás vino para tentarlo. Y sucedió que Moisés miró a Satanás y le dijo, ¿quién eres tú? Porque aquí yo soy un hijo de Dios, a semejanza de su unigénito. Entonces, el conocimiento más importante para Moisés en el momento cuando Satanás se apareció para tentarlo a él, fue el conocimiento que él fue un hijo de Dios. Y Moisés entonces dijo, ¿dónde está tu gloria? Porque para mí es tinieblas y puedo discernir entre tú y Dios. Vete de aquí, Satanás, no me engañes, porque Dios me dijo, eres a semejanza de mi unigénito. Y cuando Moisés hubo pronunciado estas palabras, Satanás gritó en alta voz y bramó sobre la tierra y mandó y dijo, yo soy el unigénito, adórame a mí. Y aconteció que Moisés, clamando a Dios, recibió fuerza y mandó diciendo, retírate de mí, Satanás, porque solamente a este único Dios adoraré, el cual es el Dios de gloria. Y ocurrió que Satanás gritó en voz alta, con lloro y llanto y crujir de dientes, y se apartó de allí, sí, de la presencia de Moisés, de modo que no lo vio más. Para mí esto es tan importante que necesitamos que los jóvenes saben quiénes son y entienden la responsabilidad que tienen. Por esa razón es importante que tienen llamamientos y que
y que hacen cosas importantes, que participen en la obra de salvación, para que puedan aprender quiénes son. Si pueden ellos aprender quiénes son, Satanás no va a poder convencerles a hacer cosas que no deben, porque van a vivir en una forma que está de acuerdo con el conocimiento que tienen y el sentimiento que tienen, que son hijos y hijas de Dios. Es algo que necesitamos enseñar. Y si podemos hacer eso, no vamos a perder tantos. Pero Satanás siempre va a intentar convencerles que no son hijos e hijas de Dios. Él va a tratar de convencerles que son algo diferente. Y entonces espero que con todos estos cambios que han hecho la iglesia, que nosotros podamos hacer algo diferente. ¿Sabe? Hablamos mucho acerca de la importancia de un obispo en la vida de los jóvenes. Y es difícil saber cómo convencerles quizás que es así. Y el amor que necesita tener por los jóvenes. Y que necesitan perder sueño de vez en cuando. Y a veces van a llorar como resultado de lo que está pasando en las vidas de ellos. ¿Sabe? Cuando yo cumplí como 45 años, más o menos, yo estaba en la casa mía y recibí una llamada por teléfono. Alguien pidiéndome a mí. Y cuando él pidió hablar con Alan Haney, yo dije, bueno, está hablando con él. ¿Qué puedo hacer para usted? Y la persona en el teléfono me dijo, bueno, esto es Bishop Hansen, obispo Hansen. Él fue el obispo mío cuando yo era un presbítero en un barrio en otro estado. Yo no lo había visto por muchos años. No sabía que él todavía vivía, porque vivió en este momento. Y fue una sorpresa grande para mí. Y le pregunté, ¿por qué estás llamándome a mí hace tantos años? Y él me dijo, bueno, quiero saber lo que está pasando en las vidas de los miembros de mi coro, de presbíteros. Y entonces él hizo una entrevista preguntándome acerca de los convenios que yo había hecho, si estaba cumpliendo con los convenios. Y después de hacer una entrevista, él dijo, bueno, ahora quiero hablarle acerca de lo que está pasando en las vidas de los otros miembros del coro. Y él habló acerca de cada uno de los jóvenes, ya ahora fueron hombres, que habían sido miembros de su coro. Necesitamos esto. Necesitamos tener esta preocupación acerca de los jóvenes ahora, pero también en 10 años en el futuro, siguiendo ayudándoles y asegurándoles que ellos son literalmente hijos y hijas de Dios. Hay una escritura que tiene que ver con una guerra que estaba ocurriendo en el libro de Mormón. Y Moroni, quien fue el capitán del ejército, se dice, creo, ejército, de los nefitas. Y él estaba tratando de proteger las ciudades. Y las lamanitas estaban peleando con las nefitas. Y hubo un momento cuando perdieron una ciudad, porque la gente no se prepararon bien para defender la ciudad. Es interesante las palabras que podemos leer en el libro de Mormón. Dice, ahora bien, como Moroni había supuesto que mandarían hombres a la ciudad de Nefía para ayudar al pueblo a retener esa ciudad. Y estas son las palabras. Y sabiendo que era más fácil impedir que la ciudad cayese en manos de los lamanitas que volvérsela a quitar. Esto es más fácil
proteger a los jóvenes y asegurar que siguen fieles en la iglesia, es más fácil hacer eso, de tener que rescatar a los jóvenes 10 años en el futuro. Hermanas y hermanas, esta es una obra tan importante. Debe ser una prioridad. En las doctrinas y convenios dice que es algo sagrado. Es una responsabilidad sagrada que tenemos para preparar a la nueva generación por todas las responsabilidades que van a tener en el futuro. Yo quiero testificar que podemos hacerlo. Nuestro profeta está enseñándonos cómo podemos cambiar cosas para que los jóvenes puedan seguir fieles en la iglesia, para que no perdimos 70% de los jóvenes. Cada vez que perdimos un joven, es perder generaciones de hijos y hijas de Dios que no van a poder recibir las bendiciones que Dios quiere darles quizás durante esta vida. Yo les testifico que nuestro Padre Celestial está dispuesto a ayudarnos. Ellos son sus hijos. Él sabe cómo ayudar a cada uno de ellos. Y Él está dispuesto a revelar a nosotros todo lo que necesitamos saber para ayudar a estos jóvenes. Sé que podemos hacerlo. Y sé que también que es sumamente importante que lo hacemos ahora mismo y no esperar más. Yo testifico de esto y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, gracias, Elder Heine. Y la oración entonces final, como había dicho antes, del presidente Scarone, Gonzalo Scarone, de Uruguay. Sí. Nuestro amado y bondadoso Padre Celestial, un grupo de tus hijos aquí en el área de Sudamérica Sur, estamos reunidos y principalmente agradecidos por esta oportunidad de aprender con tus autoridades, de aprender que nos guías con tu espíritu, de las cosas principales que necesitamos y dar prioridad a nuestros jóvenes. Te agradecemos, Padre, por el cuidado que tienes con nuestras familias al servir y por toda la instrucción que nos das a través de cómo aprendemos en estas pandemias. Rogamos que en esta noche, al finalizar el día de reposo, podamos meditar, podamos anotar las impresiones que tuvimos y aplicarlas de inmediato. Que podamos ser esa guía para los jóvenes que están necesitando ahora mismo y llegar antes que el adversario. Que tengamos esa capacidad. Que podamos conectar a los jóvenes contigo a través de tu espíritu. Rogamos estas bendiciones, especialmente para cada joven de los barrios, para que puedan ser receptivos a las palabras que hablemos y que podamos mostrarles el amor y escucharlos principalmente con el corazón. Padre, te amamos y dejamos esta oración en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. 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 A todos. Un fuerte abrazo a todos, a sus familias también. Gracias por estar ahí. Chao. Hasta luego a todos. Chao, Nos muchas vemos gracias. el 21 de marzo. Nos vemos el Van a 21 estar de marzo. invitados. Las preguntas fueron registradas y las vamos a ir respondiendo. Muchas gracias. Chao. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Chao. La transmisión estará disponible. Hasta ¿verdad? luego. Chao, gracias. Gracias. Chao, hermano. Chao, gracias. Saludos. Llegó. Chao. Chao.